Bienvenidos a una nueva edición de Salud y Ciencia para Diario Puntal. Vamos a hablar con la licenciada en nutrición Agustina Pécora para hablar de veganismo, vegetarianismo y alimentación basada en plantas. La alimentación basada en plantas es un patrón alimentario que se caracteriza por la presencia, sobre todo, de alimentos de origen vegetal. Esto no quiere decir que excluya necesariamente al 100% las carnes o los derivados de animales, sino que en su mayoría el patrón es a base de plantas. Que plantas en realidad se le dice a los alimentos como las legumbres, los cereales, los pseudocereales, vegetales, frutas, frutos secos, semillas. Bueno, y entre veganismo y vegetarianismo, expliquemos un poco qué es y cómo, si es que se contrapone o no con la alimentación basada en plantas. Bien, bueno, la principal diferencia entre estos términos tiene que ver con los motivos que te llevan a vos, a una persona, a decidir un tipo de alimentación. Cuando una persona decide alimentarse a base de plantas, en realidad lo que le está interesando es cuidar su salud y no tanto la cuestión ideológica del respeto a los animales. Mientras que cuando la decisión tiene que ver con una cuestión más bien ética, ahí sí lo que importa es que se excluyan ciertos grupos de alimentos. En el caso del vegetarianismo se excluyen principalmente las carnes, pero cuando hablamos de veganismo también se incluyen todos los derivados de origen animal, es decir, lácteos, huevo, leche, yogur, todo lo que venga de origen animal. Esa es la principal diferencia, los motivos que te llevan a decidir una alimentación u otra. Puede una persona ser vegetariano o vegano y tener una alimentación basada en plantas siempre y cuando cuide la calidad de los alimentos, porque lo principal es que se caracteriza por consumir grupos de alimentos integrales, evitando todo lo que es ultraprocesado o refinado. Entonces se pueden excluir o no alimentos de origen animal, pero sí se cuida mucho la calidad de esos alimentos. Bien. ¿Cómo es cuando una persona decide empezar este tipo de alimentación? ¿Qué es lo que te trae? ¿Una patología, una ideología, como decías recién? Y es como que cuán rápido alguien se puede convertir en tener una dieta tan distinta de la que venís trayendo. En realidad hay tantos procesos como personas, pero sí el factor común casi siempre es una cuestión más bien ideológica, asociada por ahí a una toma de conciencia por alguna experiencia. Por ejemplo, algo que es muy frecuente es conectar con algún animal, ya sea una mascota o alguna experiencia rural. Entonces, a partir de ahí, entrar en ese cuestionamiento de por qué estamos consumiendo carne y si es realmente necesario. Y ahí empiezan como todos los mitos de las proteínas, de la B12. Bueno, entonces el proceso en realidad no es que siempre es lineal, va dependiendo de cada persona, pero por lo general lo que se hace es ir excluyendo algunos grupos de alimentos o algunos alimentos específicos y reemplazándolos por otros, siempre a partir de la idea de sumar alimentos y no estar reprimiendo como llegando a esa vigilancia alimentaria, sino más bien ampliando el abanico de posibilidades. ¿Y desde qué edades se puede transformar esa dieta, digamos? En realidad ya está investigado que se puede llevar una alimentación 100% basada en plantas en cualquier etapa de la vida, es decir, desde el embarazo, desde la infancia hasta el adulto mayor, puede tener una alimentación basada en plantas siempre y cuando sea adecuadamente planificada, o sea, no una cuestión al azar, sino que tiene que estar realmente planificada para cumplir con todos los requerimientos nutricionales y también considerar las suplementaciones que son necesarias. ¿Este tipo de dietas explotan en verano, digamos, y por ahí la persona vuelve a una dieta más calórica o con más carnes en el invierno o no tienen mucho que ver? No, por lo general en mi experiencia no me ha pasado eso. Sí hay una etapa de la vida, o sea, hay un grupo etario que es el que más suele aparecer, que es sobre todo en la adolescencia. Este es como el grupo más característico en la transición de la adolescencia a la adultez, es donde más aparece como este cuestionamiento, pero no necesariamente tiene que ver con alguna época del año. Bien. ¿Qué pasa cuando no hay ese control profesional y nos excedemos en legumbres? Por supuesto, imagino, no sé, las personas de colon irritable por ahí tienen alguna
algún tratamiento especial, pero digo, cuando solos encaramos esa dieta y le metemos garbanzos, legumbre y demás, ¿qué genera? Digamos, ¿cuándo sabemos que hay un exceso? Bueno, en realidad para poder responder esa pregunta, por ahí es importante siempre evaluar la alimentación en general, o sea, de manera integral y no detenernos solo en un grupo de alimentos, pero sí algo que suele ocurrir mucho es que por ahí, o por un lado se demonizan este grupo de alimentos por ser ricos en carbohidratos, que eso es una realidad, digamos, son fuente de energía, tienen carbohidratos, pero también tienen proteínas, tienen hierro, tienen calcio. Y por el otro lado, algo asociado a esto es como el efecto que produce intestinalmente. Para hacer esta transición, lo que es clave es que ese proceso de incorporación de granos, sobre todo de legumbres, sea gradual y cuidando algunas cuestiones, como por ejemplo el remojo, o sea, todas las técnicas que se deben aplicar para mejorar esa digestibilidad. De todas formas, en Argentina el promedio de legumbres por habitante es de 250 a 500 gramos por año, cuando en una alimentación basada en plantas, por ejemplo, la recomendación es de 80 gramos diarios. Entonces estamos como población muy lejos de la recomendación que podríamos llegar a tener en cuenta. Como que hay fechas muy puntuales en las que se consumen más alimentos a base de legumbres, como es el locro, los guisos de lenteja, pero son preparaciones muy aisladas en comparación a una alimentación basada en plantas que hay un consumo diario, digamos, o que debería haber. Bueno, ¿cómo se relacionan estas dietas con la microbiota, esta que está tan, o por lo menos la vemos, se habla de esto mucho, y si podés decirnos un poco qué es la microbiota? Bueno, empezando por la definición, la microbiota es el conjunto de bacterias que se encuentran dentro del intestino, específicamente hablando de la microbiota intestinal. Tiene una relación muy directa, sobre todo porque, como decíamos al principio, la alimentación basada en plantas va a tener muchísimos beneficios en general, porque lo que cuida es la calidad de esos alimentos. Entonces, siempre se priorizan todos los alimentos enteros o integrales frente a los industrializados o a los ultraprocesados, que son los que más dañan justamente la microbiota. Además de esto, las plantas, digamos, son alimentos que tienen mucha presencia de fibra, mucha concentración de fibra. Y esto influye directamente sobre la microbiota porque actúan como prebióticos. Esos prebióticos modulan positivamente la microbiota intestinal, evitando que se proliferen las bacterias patógenas y también reduciendo el pH.